La libertad es un tema cultural muy importante. From a very early age, Desde una edad muy temprana, the value of freedom is worked into our consciousness. el valor de la libertad es puesta en nuestra conciencia. We sing words such as these. Cantamos canciones como estas. My country, 'tis of thee. Mi país es tuyo, dulce, Sweet land of liberty, dulce tierra de libertad. of thee I sing. A ti te canto. Land where my fathers died, Tierra donde mis padres murieron, land of the pilgrim's pride. tierra del orgullo de los peregrinos. From every mountainside, let freedom ring. De cada ladera, dejen resonar la libertad. And we reverently repeat words such as these, hand over heart. Reverentemente repetimos palabras como estas con la mano en el corazón. I pledge allegiance to the flag Juro lealtad a la bandera of the United States of America de los Estados Unidos de América and to the republic for which it stands, y a la república que representa, one nation under God, una nación ante Dios, indivisible, indivisible, with liberty and justice for all. con libertad y justicia para todos. And as children, we memorize words, Y cuando estamos pequeños memorizamos palabras, words that are famous in my country palabras que son famosas en mi país, from our Declaration of Independence. de la Declaración de Independencia. Por ejemplo, we hold these truths to be self-evident, Sostenemos que estas verdades son evidencias, that all men are created equal, que todos los hombres son creados iguales, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, que son dotados de su creador de ciertos derechos inalienables, and that among these are life, liberty, and the pursuit of y happiness. que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. And of course, there is our national anthem, Y por supuesto está nuestro himno nacional, which is very difficult to sing, que es muy difícil de cantar, that ends with these words: que termina con estas palabras: the land of the free la tierra de los libres and the home of the brave. y el hogar de los valientes. And with that song, we honor those who fought to secure liberty Con esta canción damos honor a los que han combatido por la libertad and those who have since fought and died to keep it, to secure it. y todos aquellos que están luchando y mueren por mantenerla. Now, the Bible also speaks of liberty, La Biblia también habla de la libertad, of freedoms that we have in Jesus Christ. de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. And this morning, I'd like us to consider, to look at some important aspects of the freedom we have in Christ, Esta mañana me gustaría que analizáramos algunos aspectos importantes de esas libertades que tenemos en Cristo, which Christ purchased for us with his blood. que Cristo ha comprado por nosotros con su sangre. But I'm going to need the PowerPoint also. Necesito el PowerPoint. Okay. In Galatians 5:1, En Gálatas 5:1, Paul wrote of one type of freedom that we have in Christ, Pablo habló de un tipo de libertad que tenemos en Cristo. which is freedom from Torah law. Es la libertad de la ley de la Torah. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. And here Paul refers to Torah law as a yoke of slavery. Aquí Pablo se refiere a la Torah como a un yugo de esclavitud. Now, this freedom from Torah law is similar to political freedom in that both are freedom from a type of tyranny of law. La libertad de la ley de la Torah es similar a la libertad política. Ambos son libertades de un tipo de tiranía de la ley. From government that puts demands on those who are governed, De gobierno que impuso exigencias
egoístas en los gobernados, with no means of challenge or appeal. sin poderles oponer. Son reglas inaccesibles. Our freedom from Torah law in Christ Nuestra libertad en la ley de la Torah en Cristo is similar in the sense that Christ freed us from what Paul referred to as slavery, es similar en el sentido de que Cristo nos ha librado de la esclavitud and even as the curse of the law, y aún de la maldición de la ley. a law that put demands on us that we couldn't fulfill. Una ley que pone demandas en las personas que no somos capaces de And cumplir. this freedom is perhaps what we are most likely to think of when we mention Christian liberty. Esta libertad es quizás lo que es más probable que pensemos cuando mencionamos libertad cristiana. It means we have freedom from the need to earn our salvation. Es la libertad de la necesidad de ganar nuestra salvación. For the Jew, this means freedom from being justified or accepted by God by Para- obedience to the standard of Torah law. Para el judío esto significa la libertad de ser justificado o aceptado por Dios por la obediencia estricta a la ley de la Torah. And in the same way, in Galatians, Igualmente en Gálatas, Paul urged Gentile believers who were being pressured to accept circumcision Pablo instó a los creyentes gentiles, quienes estaban siendo presionados a aceptar circuncisión, not to accept a legal standard as their means of claiming a right relationship to God. no aceptar una norma legal como la forma de clamar una relación con Dios. He wrote in Galatians 2:16, Él escribe en Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. and to be justified is to be counted by God as righteous, Ser justificado es ser contado por Dios como justo, declared not guilty. declarado no culpable. And this is the heart of the gospel message. Y ese es el corazón del Evangelio, Salvation by grace through faith. la salvación por la gracia, por When- medio de la fe. When we put our trust in Christ, in His work that was completed on the cross, Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, en la obra que Él hizo completa en la cruz, He forgives our sins, our shortcomings, our failures, our rebellion. Él perdona nuestros pecados, nuestros defectos, Hey, nuestros fracasos, nuestra rebelión. Perdón. A forgiveness He paid for by His atoning death on the cross, El perdón que Él pagó por su muerte expiatoria en la cruz and that He secured by His resurrection. y que la aseguró con su resurrección. God's standard was met by Jesus Christ, La norma de Dios fue satisfecha en Cristo. and we are, so to speak, clothed in His righteousness. Somos, por así decirlo, como vestidos en su justicia. His righteousness is counted as ours Su by faith. justicia es considerada como nuestra por fe. And I think most of us here understand this part pretty well. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí entendemos esto muy bien. Salvation by grace through faith. La salvación por la gracia mediante la fe. Christ paid the full and complete penalty for our sins, past, present, and future. Cristo pagó la pena completa y total por todos nuestros pecados. We are- Los pecados pasados, los presentes y los futuros. We are freed from keeping law as a means of being accepted by God Estamos libres de mantener la ley como un medio para ser aceptados por Dios and to be in right relationship with Him. y para mantener una relación con Él. Now, Sini and I have been reading a testimony of a young man who brought the gospel to an indigenous tribe in Colombia. Cinia y yo hemos estado leyendo un libro de un hombre que brindó el evangelio a Colombia, una tribu en Colombia. As a youth, he began a personal search for God. Como joven, él empezó una búsqueda de Dios en una forma personal. And this is part of what he wrote. Esto es parte de lo que él escribió. ¿Quién es mi Dios? Yo tenía 14 años cuando me pregunté, ¿quién es Él? No había nadie para responder. Durante 2 noches había estado leyendo el libro de Juan.
Estaba confundido. Jesús no se parece en absoluto al que se me había dicho o al que se me había descrito. ¿O habré confundido a Jesús con el Dios que yo temía? Donde quiera que Jesús iba, la gente era cambiada por él y siempre para algo mejor. Pensé en mi clase de escuela dominical. Yo conocía a cada muchacho allí. Yo había ido a la iglesia con ellos toda mi vida, pero nunca habían cambiado. Ninguno de nosotros había cambiado nunca. Me asustaba pensar en Dios. A veces cuando perdía mi temperamento me daba cuenta de lo que estaba haciendo y me estremecía dentro, contrayendo los músculos de mi estómago. Sin embargo, no podía parar de hacer lo que hacía. Podía seguir adelante y luchar sintiéndome horrible todo el tiempo. Más tarde pensaría, oh Dios, yo voy a ser juzgado. Lo sentía, pero sabría interiormente que yo haría lo mismo otra vez. Entonces me encontré con un versículo que me impactó. Me senté y lo leí de nuevo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabía que por la justicia de Dios, Él me juzgaría sobre la base de mis impurezas. Pero aquí había un versículo diciendo que Jesús había venido a salvar a los perdidos. Supe al instante que Él estaba hablando de mí. Pero ¿cómo fue que Jesús iba a salvarme? ¿Y de qué? Un verso que había leído en Romanos comenzó a tener sentido. Si tú crees en tu corazón que Dios lo levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Y salvo era lo opuesto de la pérdida. Esto es todo, pensé, solo creer. No debería tener que hacer algo muy grande, no debía tener que vivir una vida perfecta. Pensé que todas las cosas sobre mí mismo, todas las cosas que no me gustaban, mi temperamento, los malos pensamientos que a veces llenan mi mente, ¿podría Jesús cambiar estas cosas de verdad? Pensé en todas esas personas en los evangelios que fueron cambiadas por Jesús. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Entonces sentí muy de repente y con mucha fuerza que esas preguntas no eran para que yo las respondiera. Me sentí atraído a tratar de hablar con Cristo. Me acosté en la cama y hablé con Jesús. Fue una conversación sencilla, pero era la primera vez que hablaba con Él. Oh Jesús, le dije, he leído acerca de cómo todo el mundo alrededor tuyo fue cambiado. Ahora quiero ser cambiado. Quiero paz y plenitud, al igual que Pablo, Juan y Santiago y los otros discípulos. Quiero ser librado de todos mis temores. Y en ese momento sentí una presencia en la habitación, como una quietud. Fue tiempo tranquilo y pequeño, enorme y amplio, cubriéndolo todo. Señor, estoy asustado por ti, continué. Usted sabe que a mí ni siquiera me gusta como yo soy. Todo a mi alrededor es un desorden y yo también soy un desorden. Pero por favor, Dios, quiero caminar. Por favor, Jesús, déjame conocerte. Hazme nuevo. Y entonces supe que yo estaba siendo salvo. Me sentía miserable, quebrantado y enfermo en mí mismo, pero también me di cuenta de que una paz entraba en mí. No era algo muerto y pasivo, era paz. Yo era solo un silencio poniendo fin a la guerra dentro de mí. Estaba vivo y me estaba haciendo vivir. Podía sentir que iba a ser capaz de gustarme a mí mismo y supe que yo quería que esa paz nunca se fuera. Me acosté en mi cama sintiéndome asombrado, demasiado sorprendido para moverme, incluso pensar. Sigue hablando con Jesús, sabiendo que Él estaba allí. Jesús estaba allí. Jesús era mi Dios personal, y acababa de haber hablado con Él. This was the beginning of a life of faith for this young man that led him to a life of service. Ese fue el comienzo de la vida de fe para este hombre cuando estaba en su búsqueda para servir. Grace had found him. La gracia lo había encontrado a él. Jesus, who was waiting all the time for him, Jesús, que había estado esperando todo el tiempo por él,
answered his prayer that night. respondió su oración esa noche. Now, maybe many of us here this morning have had a similar experience. Tal vez muchos de ustedes aquí tienen una experiencia similar. We know, or we have known, that peace, Nosotros sabemos o hemos sabido de esa paz and we have such a relationship, a personal relationship with y Jesus. tenemos una relación personal con Jesús. If not, he's here for you this morning, Si no es así, Él está aquí por Wait. usted esta mañana, waiting to do for you what he did for that young man that night. y esperando para hacer por usted lo que hizo por ese muchacho esa noche. And that is the freedom of grace. Y esa es la libertad de la gracia. No longer working to please God so that he'll accept us, Ya no más esforzándonos para agradar a Dios, para que Él nos acepte. to be forgiven, Somos perdonados. and we are at peace with God. Estamos en paz con Dios. Now, it's clear that the freedom we have in Christ, this freedom is of great value. Now, estamos claros que la libertad, esta libertad que tenemos en Cristo Jesús, es una libertad de gran valor And y que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. we are not to return to any system of works righteousness, Y no volveremos otra vez a un sistema de justificación por las obras of trying to be justified, o tratando de ser justificados, to be accepted or counted worthy by God on the basis of what we do. de ser aceptados o considerados dignos por Dios en la base de lo que hacemos. But there is another aspect to our Christian freedom that we need to understand. Pero hay otro aspecto de nuestra libertad cristiana que tenemos que entender. And to illustrate this second aspect, Y para ilustrar este segundo aspecto, it might be helpful to consider further how our freedom in Christ differs from sería bueno considerar cómo la libertad en Cristo difiere de and how it's similar to political freedom. y cómo también es similar a la libertad política. Political liberty is liberty from tyranny, La libertad política es la libertad de la tiranía, from unjust government that works for itself instead of serving people. de un gobierno injusto que funciona para sí mismo en vez de servir a la gente. It's liberty from government that is wrong. Es la liberación de un gobierno incorrecto. Christian freedom, the freedom of grace, is also freedom from a type of tyranny of law, La libertad cristiana, la libertad de la gracia, es también la libertad de un tipo de la tiranía de la ley. but unlike political freedom, Pero a diferencia de la libertad política, the freedom of grace doesn't imply that God's standard as revealed in Torah law is wrong. la libertad de la gracia no implica que la norma de Dios, tal como se revela en la ley de la Torah, está mal o estaba mal. The truth is just the opposite, in fact. La verdad es totalmente opuesta. Paul stated that the law is holy and righteous and good. Pablo dice que la ley es santa, es justa y es buena. The law of God reveals God's standard to us. La ley de Dios revela la norma de Dios para nosotros. What the law did was to reveal sin to humanity, Lo que la ley hizo fue revelar el pecado a la humanidad to show us our sinfulness. para mostrar nuestro pecado. And Paul wrote in Romans 7:7, Pablo escribió en Romanos 7, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, y tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. and as Paul put it in Galatians 3:24, Como Pablo dijo en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. and Paul illustrates his point about the function of the law by making a comparison to children. Pablo ilustra su punto sobre la función de la ley haciendo una comparación con los niños. Galatians 4:1 En to 2. Gálatas 4:1, 2 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. A child is, in a sense, of the same status as a slave.
Un niño es en cierto sentido en el mismo estatus que un esclavo. There are rules for the child to follow, and there's work for the child to do. Hay reglas para que el niño siga y hay trabajo para que el niño haga. So why are there rules? ¿Para qué son las reglas? To protect and teach the child, Para proteger y enseñar al niño. to set boundaries until the skill and understanding of the maturity Para are, establecer límites hasta que la habilidad, la comprensión y la madurez del niño are such that he can behave responsibly. son de tal manera que él pueda comportarse responsablemente. But when the child is old enough, their rules are no longer needed when he's mature enough. Pero cuando el niño ha madurado, cuando él ha crecido, las reglas ya no son más necesarias. He should have learned the skills needed so that he can behave responsibly. Él debía haber aprendido las habilidades necesarias de forma que venga a ser responsable. Gálatas 4:3-7 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavos, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. And as children of the King, Y como hijos del Rey, we are expected to live like sons of the kingdom. se espera de nosotros que vivamos como hijos del Rey, del reino. To illustrate, consider how even political freedom doesn't imply moving to a system without law. Para ilustrar, considere que aún la libertad política no implica moverse a un sistema sin ley. Even the Declaration of Independence of my country also states Aún la Declaración de Independencia de Estados Unidos dice that whenever any form of government becomes destructive of these ends, que siempre que una forma de gobierno tiende a destruir estos derechos, it is the right of the people to alter or abolish it es el derecho del pueblo reformarlo o abolirlo and to institute new government. y instituir un nuevo gobierno. Freedom from tyranny does not mean the end of law or government. La libertad de la tiranía no significa el fin de la ley o del gobierno, Just the end of oppressive government. sino la libertad de un gobierno opresor. And new government asks people to behave responsibly with maturity Un nuevo gobierno pide a la gente que se comporte de manera responsable, for their own good, but not for the harm of others. bueno para ellos, pero no para dañar a otros. And those who intentionally choose to harm others forfeit their freedom. Y los que intencionalmente eligen dañar a otros, estos pierden su libertad. And we have prisons to house them. Para eso hay cárceles para ellos. As believers, we too are called to responsibility. Como creyentes nosotros también estamos llamados a responsabilidad. Paul writes in Galatians 5, Pablo escribe en Gálatas 5: vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. and I think this is where many of us stumble. Y yo creo que en esto es donde muchos de nosotros tropezamos, We get confused. nos confundimos. We know the verses, Sabemos los versículos, but maybe we're not very good at serving one another through love. pero tal vez no somos muy buenos en servirnos unos a otros en amor. We know our struggle with sin much better than we know the gospel. Sabemos nuestra lucha con el pecado mucho mejor de lo que sabemos el Evangelio. And we might begin to evaluate ourselves in light of our practice Y empezamos a evaluarnos a nosotros mismos a la luz de lo que hacemos, rather than in light of the Word of God. en vez a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios.
Like the young man whose testimony we read, Como el joven cuyo testimonio habíamos leído, we know that we will repeat the sin that's been tripping us up for so long. sabemos que vamos a repetir los mismos pecados con los que hemos estado lidiando por tanto tiempo. Now, we might interpret our experience in one of two ways. Ahora, podríamos interpretar nuestra experiencia en alguna de estas dos maneras. First, we might come to believe that it's not a big deal if we sin, Primero, podríamos pensar que no es un gran problema pecar, because all we have to do is ask for forgiveness. porque lo único que tenemos que hacer es pedir perdón. And this is what has been called cheap grace, Y esto es lo que ha sido llamado la gracia barata, showing a lack of respect for the grace of God, mostrando falta de respeto por la gracia de Dios, taking advantage of His grace. tomando ventaja de su gracia. Now, it's true that when we know that we have sinned, Es verdad que cuando sabemos que hemos pecado, we need to ask for forgiveness. necesitamos pedir perdón. And we can and will be forgiven. Y nosotros podemos y vamos a ser perdonados. As John wrote in 1 John, Como Juan escribió en Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. and this is a great truth. Esta es una gran verdad, It's an important promise. es una importante promesa And sometimes it's a refuge. y algunas veces es un refugio, But it's not the whole truth. pero no es toda la verdad. It's disrespectful to Jesus Christ and abusive to the great price He paid for our sins if we don't take our sins seriously. Es una falta de respeto a Cristo y un abuso considerando el gran precio que pagó por nuestros pecados. In Hebrews 10, we read that to continue sinning willfully En Hebreos 10 dice que continuar pecando deliberadamente is like trampling the Son of God underfoot, es como pisotear la sangre de Cristo. regarding the blood of the covenant as unclean Y con respecto a la sangre de la alianza, considerarla como inmunda and insulting the Spirit of grace. e insultar el Espíritu de gracia. We must take our sins seriously. Debemos tomar nuestros pecados seriamente. And there is personal danger if we don't. Hay un gran peligro personal si no lo hacemos. If we willfully decide that we're going to continue in sin, Si voluntariamente decidimos que vamos a seguir pecando, maybe because we think it doesn't really matter, tal vez porque pensamos que en realidad no importa or just because we want to, o solamente porque queremos hacerlo. it's dangerous because, Es peligroso. as ¿Por qué? as the book of Hebrews makes clear, Como el libro de Hebreos lo deja claro, disobedience and unbelief are intimately tied together. desobediencia e incredulidad están muy ligados. It's like two sides of the same coin, so to speak. Son como dos caras de la misma moneda. The more we disobey, the more our faith erodes. Lo más que nosotros desobedecemos, lo más que nuestra fe se erosiona. And the more our faith erodes, the more apt we are to disobey. Y lo más que nuestra fe se erosiona, es seguro que vamos a desobedecer. Jesus has promised never to leave us, Jesús ha prometido que nunca nos dejará, but we might come to the dangerous place where we will walk away from Him in unbelief. pero nosotros podríamos llegar al punto peligroso de marcharnos lejos de Él en incredulidad. Now, we might instead interpret our experience in another way. Pero tal vez podríamos interpretar nuestra experiencia en otra forma. We see our weakness, Vemos nuestra debilidad, and we would like to obey, nos gustaría obedecer, but victory eludes us. pero la victoria se nos escapa. And so we begin to doubt that we're in right relationship with God, Comenzamos a dudar de que estamos en una relación con Dios to wonder if perhaps we are incapable of true obedience. y nos preguntamos si tal vez somos incapaces de una verdadera obediencia We doubt our salvation, y dudamos de nuestra salvación
And many seem to fall into this category. Muchos parecen caer en esta categoría, And not because they don't care, no porque no les importa, but because of the continuing struggle with sin. sino por la continua lucha en They're- contra del pecado. They're haunted by guilt Están atormentados por la culpa and the knowledge of their failures. y al reconocimiento de sus fracasos. They lose confidence that if they were to die today, Pierden la confianza de que si murieran hoy, that eternal life is theirs. no creerían tener vida eterna. The truth, I believe, La verdad, creo yo, is that those of us who might fall into these categories are still forgiven. es que todos aquellos de nosotros que caemos en esta categoría aún seremos perdonados. We have eternal life, Tienen vida eterna, but we have perhaps underestimated the power of sin that still resides within us. pero tal vez hemos subestimado el poder del pecado que todavía vive en nosotros. But our freedom in Christ is not like political freedom. Hallelujah. Pero nuestra libertad en Cristo no es como la libertad política. Aleluya. Political freedom does nothing to empower people to live responsibly. La libertad política no hace nada para capacitar a la gente para vivir de forma responsable. But the grace of the gospel empowers. Pero la gracia del poder, el poder del evangelio, In Christ, okay, pero la gracia del evangelio tiene poder. gracias. In Christ, there is victory to be had over the power of sin. En Cristo hay victoria sobre el poder del pecado, But because of our failures, pero por nuestros fracasos we might also have underestimated the power of Christ within us. Por nuestros fracasos, nosotros también podríamos subestimar el poder de Cristo en nosotros. Because not only were we slaves to the law, Porque no solo éramos esclavos de la ley, but we were slaves to sin. sino que éramos esclavos del pecado. Romans tells us the story of Christ breaking the power of sin. Romano nos cuenta la historia de Cristo quebrantando el poder del pecado. This is another freedom that we have in Christ. Esta es otra libertad que tenemos en Cristo It is ours in Christ. y es nuestra en Cristo. Romans 6, 5 to 7, for Ro- example. Romanos 6, del 5 al 7, por ejemplo, dice: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Christ has freed us from the law, Cristo nos ha librado de la ley, from striving to be counted righteous based on what we do, de la lucha por ser contado justo basado en lo que hacemos. but He has also freed us from the power of sin. Pero también nos ha librado del poder del pecado. But nevertheless, that deliverance remains incomplete. Sin embargo, la liberación sigue siendo incompleta. We are in tension, Estamos en una tensión, as Paul explains in Galatians 5. como lo explica Pablo en Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. On this side of eternity, we will always be in the battle. En este lado de la eternidad, siempre vamos a estar en esa batalla. And no matter how victoriously we live, No importa qué tan victoriosamente vivamos, our lives will likely be punctuated by times of defeat and failure. nuestras vidas serán probablemente interrumpidas por momentos de la derrota y fracaso. The danger is that defeat and failure become the norm. El problema es, o el peligro es, que la derrota y el fracaso se conviertan en la norma. If that's the case, it doesn't necessarily mean we've lost our salvation or that it's too late to change. Si ese es el caso, no necesariamente significa que hemos perdido nuestra salvación o que es demasiado tarde para cambiar. So I know we're familiar with all of this. Yo sé que estamos familiarizados con todo esto,
But what can we do? Pero ¿qué podemos hacer? How do we move toward victory and growth? ¿Cómo nos movemos a una vida de victoria y de crecimiento? Paul also gives us the answer in Galatians 5. Pablo también nos da la respuesta en Gálatas 5. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. It is by faith that we wait for the complete fulfillment of the promise of God for us. Es por fe que esperamos el cumplimiento total de la promesa de Dios para nosotros. And it is by faith that we live the Spirit-led life. Y es por fe que vivimos la vida guiada por el Espíritu Santo. Faith in Christ. La fe en Cristo, Faith in His life in us by the Holy Spirit. la fe de Cristo, de su vida en nosotros por el Espíritu Santo. We cannot please God, No podemos agradar a Dios, but Christ in us can do so as we yield to Him. pero Cristo en nosotros puede hacerlo cuando nos sometemos a Él. Now, it should be clear to each one of us as to whether we're walking, living by the Spirit or in the flesh. Now, debe ser claro a cada uno de nosotros en cuanto si estamos caminando en la carne o en el Espíritu. In the flesh is our natural man, the sinful nature that we still possess. En la carne es ese hombre natural, esa naturaleza pecaminosa que todavía poseemos. Paul says that the deeds of the flesh are obvious. Pablo dice que las obras de la carne son obvias. And he gives us a list, which I'll divide into 4 groupings. Y él nos da una lista larga que yo dividí en 4 grupos. The first is sexual sin or immorality. Primero es el pecado sexual, Inmoralidad. Impurity, sensuality. inmoralidad sexual, impureza, And pasiones sensuales. this is a domain in which all of us can suffer temptation. Este es un ámbito en que todos podríamos sufrir tentación. We're all vulnerable, Todos somos vulnerables and we are constantly bombarded with enticements y estamos constantemente bombardeados con tentaciones against which we need to build defenses. contra las cuales tenemos que construir fortalezas. We need to protect ourselves. Debemos protegernos a nosotros mismos. The second group relates to giving something other than God first priority in our lives. El segundo grupo se relaciona con dar la primera prioridad en nuestras vidas a algo que no es Dios. And this is idolatry. Esto es idolatría. And sorcery is similar. Hechicería es similar. It's seeking help and guidance from spiritual sources other than God. Es la búsqueda de ayuda y guía de fuentes espirituales distintas de Dios. The third is relational issues. La tercera clasificación es aspectos relacionales. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias. These are areas of sin that grieve the Holy Spirit. Estas son áreas de pecado que entristecen el Espíritu Santo. Yesterday, Sini and I were preparing for today, Ayer estábamos nosotros preparándonos para hoy. and she was a little tired. Ella estaba un poco cansada. And so she said something to me, and I just felt anger inside. Y And ella me dijo algo que yo me sentí enojado por dentro. I just thought, oh, I can't speak angrily to her if I'm going to speak this message today. Y entonces pensé, bueno, yo no podría hacer esto contra ella si voy a predicar este mensaje hoy. So I just confessed it to her. Así que se lo confesé a ella. We need the help of the Lord, and He's there to help us, but we have to decide. Todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y Él está ahí para ayudarnos. The fourth group is addictive behaviors. Y el cuarto grupo es el comportamiento aditivo. Borracheras, fiestas desenfrenadas. And this could include drugs, gambling, and Esto- other issues that believers can and do fall into. Esto podría incluir drogas, el juego y otros temas de que los creyentes pueden caer. So this isn't a complete list. Esta no es una lista completa. It's not with particularly neat categories. Tampoco es una lista muy ordenada. So Paul closes the list with a general statement and things like these. Y Pablo cierra esta lista con una declaración general.
We y know. otros pecados parecidos. We know what they are. Nosotros sabemos cuáles son. And then he adds, Y luego él agrega, let me repeat. Oh, he permítame said, repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. so each of us undoubtedly falls into the camp of committing any one or several of these sins. Así cada uno de nosotros sin duda caemos en una de esas categorías, de estas clases de pecados. And perhaps a frustration at our ongoing struggle. Y tal vez en frustración en nuestra lucha continua. But we should not accept our failures as normal practice. Pero no debemos aceptar nuestros fracasos Instead- como nuestra práctica normal. Instead, we must move toward behaving like sons of the kingdom, En vez, deberíamos continuar actuando como hijos del reino, like children of the King, como los hijos del rey, like true disciples of our gracious Lord. como verdaderos discípulos de nuestro Señor de la gracia. Let's renew our commitment to walk in the Spirit Renovemos nuestro compromiso de caminar en el Espíritu by faith. por la fe. It's through faith in the completed work of Jesus Christ, Es a través de la fe en la obra completa de Cristo, through the power of the Holy Spirit who resides in us. a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. He's not called the Holy Spirit for nothing. Él no fue llamado el Santo Espíritu por nada. He is able to move us toward holiness. Él está dispuesto a movernos hacia la santidad. We need earnest prayer to God for Ne- ourselves and for one another. Necesitamos oraciones fervientes a Dios por nosotros mismos y los unos por los otros. And there is victory to be had. Y hay victoria que ha de venir. And maybe there will be times when we need to help each other to go through the pain and suffering that we're experiencing. Tal vez habrán momentos en que debemos de ayudarnos unos a otros durante el sufrimiento que estamos viviendo To help each other stay on the path. y ayudar unos a otros a permanecer en el camino. It takes a choice and a commitment on our part, Toma una decisión y un compromiso de nuestra parte. a decision to walk in dedication and rededication to the Lord. En una decisión de caminar en la dedicación y rededicación al Señor. Jesus said, in the context of abiding in Him, Jesús declaró según Juan, en el contexto de permanecer en Él, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesus also said that by this will all men know that you are my disciples, Y Jesús también dice, por esto ustedes sabrán que son mis discípulos, if you have love for one another. si ustedes se aman los unos a los otros. I think the Church of Jesus Christ in the world in general, we don't have such a great record on that one. Yo creo que la Iglesia de Cristo a nivel universal no tiene un récord, no tiene un estándar de ese amor. The kind of fruit that the Holy Spirit produces, described by Paul in Galatians, La clase de fruto que el Espíritu Santo produce, descrito en Gálatas, es amor, alegría o gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. this morning, as we close, Esta mañana, mientras terminamos, let's consider Romans 12, 1 and 2. consideremos Romanos 12, del 1 al 2, Renewing our commitment to Christ renovando nuestro compromiso con Cristo so that we can be transformed by the renewing of our minds. para que podamos ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. As we consider the year ahead,
Mientras consideramos este año, just as we received eternal life by faith in the work of Christ at Calvary, así como hemos recibido vida eterna por fe en la obra que Él hizo en el Calvario, let's reach out in faith for His life in us to move us toward victory in 2015. tomemos con fe por su vida en nosotros para movernos hacia la victoria del año 2015. We know what's in us, in Nos- our flesh. Nosotros sabemos lo que hay en nosotros, en nuestra carne, We know our failures, sabemos nuestros fracasos, but we also know who is in us. pero nosotros también sabemos quién está en nosotros. He who is in us is greater than he who is in the world. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. By faith, let's renew our commitment Por la fe renovemos nuestro compromiso, to allow Christ to live in and through us, permitiéndole a Cristo a vivir a través de nosotros, to let Him work in us to renew our minds dejándole vivir para que renueve nuestra mente, and to change our behavior patterns cambiar nuestros patrones de comportamiento, so that we can more fully honor Christ in our lives. para que podamos honrar más plenamente a Cristo con nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias.